editorial El Perro y la Rana. Filben y sobre todo a mis hermanas y hermanos de Uno y Múltiple, que estamos concretando una obligación ética en reconocimiento a la obra de este gran maestro Miguel Acosta Sáenz. Para las nuevas generaciones de investigadores ya no hay pretexto. Si el libro no se conseguía, ya lo tiene. Creo que este libro va para una segunda edición o para una quinta edición o reimpresión, porque esta es una herramienta fundamental para quien quiera desde cualquier lugar el estudio de la presencia africana en Venezuela. Los textos históricos y las fuentes intelectuales que motivan a un autor a producir. Un Acosta Sáenz que a los 20 años estaba participando en la lucha contra Gómez, en la generación del 28. Detenido, intercambiando con un sabio como Pío Tamayo en la cárcel, bajo condiciones, bueno, deplorables. Castillo de Portocabello. Un Acosta Sáenz que deja de estudiar medicina y entra en un proceso de conformación de una estructura política como el Partido Revolucionario Democrático, el PRD. Y que de una otra manera tiene que ver con los cambios que están ocurriendo en la Venezuela. Un Acosta Sáenz que dice en una entrevista que hizo el maestro Omar Rodríguez que él en 1930 estaba dando clases de Freud en la Escuela de Medicina. Un Acosta Sáenz que reconoce que una de las motivaciones fundamentales de esta obra es que nació en San Casimiro, pero su familia fue a vivir a Barlovento, su padre de Maturín, su madre de origen francés, era una suerte de contador de los grandes cacao. Decía que Río Chico era la gran ciudad de los poderosos y que él, lo dice, lo testimonia, a los 8 años se dio cuenta de que había un maltrato y una discriminación hacia la comunidad afro. Mucha gente dice que él nació en Barlovento. Él dice que nació en San Casimiro, pero lo enterraron en Río Chico y me contó mi querido hermano Chucho García, que no está, ojalá llegue, de que la tumba está en situación de abandono total. Esa es una tarea que tenemos nosotros para el 10 de febrero. Por lo menos simbólicamente llegar ahí y de una otra manera hacerle un homenaje ahí en eso. Un Acosta Sáenz que empieza un proceso de formación política marxista en un país donde la intelectualidad es totalmente positivista. Donde prácticamente habían dos orientaciones, la irreverencia de los marxistas con todas las lecturas de un marxismo ortodoxo, viene una cercanía prácticamente termina la Primera Guerra Mundial y se está acercando la Segunda Guerra Mundial. No llegaron muchos republicanos aquí como en México, pero sí había una cercanía de ese pensamiento. Un Acosta Sáenz que vocación médico, a inclinación hacia la psiquiatría, y que vivió, como todos ustedes saben, pero se lo recuerdo, una respuesta agresiva de lo que era el gomecismo en ese cambio de López Contreras, de prohibir cualquier actividad y propaganda comunista. Ese es el famoso, creo que el artículo 30 de la Constitución, el inciso C. Que me corrige el maestro. ¿Ya? Y está en una lista de 42 personas y él es uno, junto con Rómulo Betancourt, y que se esconden, pero todos lo fueron sacando así. Padece de una enfermedad y entonces es que le agarra el exilio a México. Y llega a México como un cuadro político, voy a estudiar economía. Y comienza a estudiar economía. Y abre la escuela de antropología, entonces trata de hacer las dos carreras y termina él diciendo definitivamente mi vocación es la antropología, porque entiendo que es una ciencia humana que abarca una cantidad de otras disciplinas que entienden el ser humano.
Y ahí él nos está dando una ruta de lo que es su método, su manera de abordar, que después lo concentra aquí en lo que llama él la historia. Después voy a agarrar el libro que me toca a mí y voy a leerle precisamente, Roberto se ríe, cuando él en el prólogo habla precisamente, además el prólogo, porque aquí tengo que tirar disparada fuerte, un Acostazaine vinculado a la intelectualidad más clara en investigación sobre el tema de la presencia africana en América Latina. Carteándose, nosotros tuvimos el privilegio, o no sé si la nostalgia, de acompañar al inventario de las obras de Acostazaine, cuando teníamos el Centro de Estudios Afroamericanos Miguel Acostazaine allá por los años 86-87, antes de su muerte. Y señores, obras dedicadas de puño y letra por Malinowski, por Roger Bastides en francés, porque además Acostazaine hablaba francés, inglés, alemán, golos, la famosa lengua de Senegal. Entonces un Acostazaine que empieza a entender qué es lo que está pasando. No quiero dar, esto es como dice el maestro, es para horas. Mientras en Cuba, ya en la primera década, estamos hablando de los estudios afrocubanos, es en el 46, cuando Juan Pablo Sojo crea o reinventa el término afrovenezolano. Y Acostazaine estaba ahí. Entonces había, y quiero que me entiendan muy bien, había mucho empirismo en los estudios afro. Juan Pablo Sojo, de una otra manera, su modelo era Fernando Ortiz. Y estaba Juan Liscano, y estaba Luis Felipe, corríjanme, Ramón y Rivera. O sea, había poca producción, porque los demás estudios de ciencias sociales y ciencias humanas, y sobre todo la curiosidad antropológica y la identidad y el folclore, estaba hecho por médicos, ¿no es así? Por abogados o por alguien que de una manera autodidacta. No había rigor. Y este libro, señores, pone el rigor a las cosas. De una otra manera, marca la ruta. Por eso que yo digo que este tiene que ser un libro de cabecera de quien pretenda entender la realidad afrovenezolana o pretenda una línea de investigación sobre el tema. Tiene que partir, este es el referente nuestro. Por supuesto, Juan Pablo Sojo, Liscano, y hay otros maestros como Rodolfo Quintero, Federico Brito Figueroa, pero aquí él plantea de una u otra manera las consecuencias de su formación, porque es que allá en México lo agarra un alemán que se llama, creo que Paul Krikov, algo así. ¿Ah? Un marxista que lo influye mucho, porque además no es un marxista rígido, porque se dedicó a la actividad académica, porque fue licenciado en geografía, 2 veces decano de la Facultad de Humanidades, fundador de la Escuela de Periodismo, fundador de un departamento de historia a petición de Mariano Picón Sala, mucho antes que la Escuela de Sociología y Antropología se creara, porque no lo consideraron para crear la Escuela de Sociología y Antropología, porque aquella fuente de inspiración era la Universidad de Wisconsin y la creó el Corporation. Acostazaine andaba en otra cosa. Y por supuesto, él desborda de una manera brillante su posición política y nos da una clase magistral. Él lo mismo lo dice, una revisión de documentos que comenzó a estudiar. Yo tengo la edición de Espéride, que se me está cayendo, pero aquí no. Después me llevo el libro mío y lo subrayo. ¿Entiendes? Pero ahí él dice, hay que leer el documento histórico desde un ojo de antropólogo. Hay que interrogar el documento histórico. Y este libro prácticamente, pues sobre todo en la vida de las minas de Cocorote, donde narra él, es un antropólogo como que si estuviera metido en las minas de Cocorote, describiendo cuál era la alimentación, cuál era la comida.
Y es lo que quiero subrayar, es el método, es la inspiración y es la obligación, ya esa es nuestra fuente marxista, de que no podemos aislar, destacar rasgos, no ponerle, verlos sin sexo, insípido, sin color, sin olor, los fenómenos culturales. Es más, tú sabes que cuando uno viene para una conversación, empieza a repasar como los muchachos ante los exámenes, ¿no? Y no le termina quedando nada, ¿no? Omar Rodríguez le pregunta, ¿y usted conoció a Malinowski? ¿Y estudió con Malinowski? Y dije, no, por razones políticas e ideológicas, nunca me negué a participar en una actividad de campo con Malinowski. Eso me pegó contra la pared, porque yo también empecé a leer esto como si estuviera interrogando el antropólogo. Y eso es gracias a nuestras maestras, como nuestra maestra aquí, o mi maestra Michelle Asensio, que cuando me dio antropología y la literatura me decía, imagínate. Entonces yo vi de Pedro Páramo y vi la obra esta de el Carpentier sobre lo de Haití, ¿cómo se llama? El siglo de las luces, Haití, el reino de este mundo, imaginándose precisamente como tú veías la gente haciendo el ritual de vudú para de una u otra manera declarar la independencia. Acosta Saina, porque yo no sé si ustedes conocieron, yo tuve el privilegio de verlo 4 veces. Hablaba fuerte, ¿verdad, Marcial? Porque primero que era locutor. Entre las tantas cosas fue locutor, linotenista, corrector, periodista. Bueno, yo lo que creo que le faltó fue ese torero. Fotógrafo. Boxeador también. Y hablaba rígido, recio. O sea, uno creía que lo estaba regañando. Formalmente uno creía que lo... Entonces, mire, bachiller, fuerte, pero tenía que ver con su rigurosidad del maestro. Esos son los aportes de Acosta Saina a los estudios afroamericanos y afrovenezolanos. Acosta Saina mantuvo hasta el último momento de su vida una vinculación hasta con las luchas de liberación de África. Acosta Saina estuvo en el año 66 en Senegal y hay un texto de la UNESCO, se llama Introducción a las Culturas Africanas, donde él es responsable, vamos a llamarlo así, de la documentación de los archivos de lo que es toda esa recopilación. Con Angola, el premio de Bolívar, Casa de las Américas, Angola. Y hasta última hora, ahí acostado, le dio como testimonio a Chucho García que ojalá él tuviera la fuerza para ir a luchar contra el apartheid en ese momento, 1989. O sea, quiero decir con esto, hay muchos textos de él sobre el tema de la presencia de la vida. Este tiene un subtítulo, corrígeme aquí, que dice, y de sus descendientes, ¿no? De los africanos y sus descendientes. De los africanos y sus descendientes. A los que se la pasan por ahí rebotando que no es afrodescendiente, sino que es negro. Ya Acosta Saina en 1962. Porque la primera edición es su tesis doctoral, está hablando de africanos y sus descendientes. Y como le decía, y aquí el maestro me puede corregir, no había un texto, no había una investigación sobre los esclavos negros, porque él decía que había esclavos indios, él lo aclara en la introducción. Por eso que el uso del término esclavos negros. Pero en ese ambiente intelectual nadie se había dedicado desde la historia a trabajar, sino posteriormente o paralelamente el maestro Brito Figueroa. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces es importante este texto porque además es la evidencia ya en el 62 de lo que ahora por ahí hablan mucho de lo multidisciplinario y lo interdisciplinario.
Este texto es una muestra de eso. Y su trabajo precisamente está caracterizado por eso. Debo decirlo. Hizo arqueología, fue creador de la Comisión Indigenista en el 47, y hizo estudios de folclore, y hizo un trabajo de investigación sobre los portugueses. O sea, bueno, 3 o 4 obras fundamentales: Latifundio, Etnología Antigua de Venezuela, Vida de los Esclavos Negros de Venezuela, y Bolívar, el hombre de las dificultades. Nada más. Y hizo un trabajo sobre petróleo que él en México. Y fue senador de la República. Pero para el beneficio de nosotros, decidió quedarse en la academia y no en la política. 64-69 fue senador. Y no quería hablar de política. Y lo último que nos dejó, antes que me digan que estoy terminando. ¿Ya? No, yo no escuché. No escuché. Lo último que dejó fue este texto que se llama Las ideas de los esclavos negros en América. Materiales para la primera promoción de maestros venezolanos en Asia y África, graduado en la Universidad de Santa María. El maestro también tiene que ver mucho con eso, porque trabajaba en esa. La idea de los esclavos negros en América. Esto es prácticamente, como decir, su cierre con respecto al tema afroamericano y afrovenezolano. Ajá. Una pequeña acotación, que en ese escrito Acosta Sáenz señala una idea fundamental: la posible presencia de africanos en América antes de la llegada de Colón. Eso es muy importante, y dado varios planteamientos de muestras arqueológicas, digamos, lingüísticas, etcétera, de posibilidad de existir población de África en América antes de la llegada de Colón y los posteriores europeos. Bueno, termino. Ya. Digo que de verdad sería bueno. Nosotros peleamos bastante por sacar vida a los esclavos negros. Y ahora esto, bueno, sería bueno reproducirlo. Ahora que hay experiencias de pedagogía cimarrona, ahora que hay diplomados, ahora que hay otro contexto, la cátedra, el centro educativo, o sea, hay un contexto donde necesariamente, y fue la intención de Uno y Múltiple, y con esto termino, de honrar al maestro. Honrar al maestro, porque este es un maestro, una fuente necesaria. Con todo el respeto, hay muchas cosas que todavía no hemos revisado del maestro, y es necesario precisamente revisar esta obra. Bueno, ya con esto termino.